Bueno, en primer lugar, como ya he dicho, de verdad que prometemos no aburriros y ser lo más breves posibles. No obstante, si después surge alguna pregunta, alguna duda, quiero decir, igual que en medio, al menos en mi caso, en medio de la intervención, pero supongo que el de mis compañeras igual, no hay ningún problema de que intervengáis. Es mucho mejor que interactivemos e incluso de esa manera sabemos cuáles son las mayores preocupaciones y es mucho más fácil responder a todas las cuestiones que se puedan suscitar. De sobra nos conocéis a las tres. La idea que teníamos, por ir abreviando, es Miriam Timón nos va a ilustrar al final cuál es un poco el papel del abogado en la mediación y sobre todo establecer las distintas diferencias en las actuaciones que pueda tener un abogado en los distintos sistemas alternativos de conflicto. No tengan miedo. No se trata de hablarles ni de conciliación, ni de arbitraje, ni de todo lo que hemos estado escuchando, ¿no? Se trata de establecer los matices. La presidenta de la audiencia nos va a hablar un poco de cómo se introduce la mediación en la jurisdicción penal, que es lo suyo, y en mi caso, y me ha tocado abrir la mesa redonda, cómo hemos introducido la mediación en la norma procesal. Miren, lo primero que yo quería decirles, y yo soy torpe en ya lo saben, quiero decir en esto, en esto de aquí espero que no, pero lo que es en la tecnología sí. En todo caso pediremos ayuda. Lo primero que quería recordarles, ya sé que es muy breve, ¿dónde descansa toda la base de la regulación de la mediación intrajudicial? En la Ley 5/2012, que como bien saben, lo que hizo fue incorporar la directiva del 2008 de 21 de mayo, la directiva europea. Y descansa en esa ley porque es la primera norma en el ámbito de los asuntos civiles y mercantiles en donde por primera vez se ordena de una forma general lo que es la mediación intrajudicial. Pero lo más importante, nos conecta la mediación con el procedimiento judicial. ¿Y cómo lo hace? A través de la disposición final tercera, que modifica nada menos que 22 o 23 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La verdad es que cuando yo empecé a interesarme por los temas de mediación y a ir a varios cursos, me quedé sorprendida porque dije, madre mía, pero si yo los estoy leyendo todos los días y prácticamente ni me había enterado. Pasaban un poco desapercibidos. Nada menos que 23, si no me falla la memoria, artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y además consigue la mediación el primer objetivo, el primer eje, dice la exposición de motivos de la ley, que es conectar con el procedimiento judicial y al mismo tiempo intentar reducir la litigiosidad. Eso es en palabras coloquiales. La exposición de motivos no habla de reducción de litigiosidad, sino de buscar soluciones alternativas que cubran de manera más adecuada los intereses de las partes. Pero en el fondo lo que se pretende es desjudicializar aquellos asuntos que no necesiten de una solución técnica jurídica, sino, como nos ha explicado Ana Val, que lo que intenten es gestionar emociones y llevarlos a un ámbito distinto para al mismo tiempo reducir la litigiosidad y obtener una justicia de mayor calidad. La justicia de calidad implica, como nos han dicho, dar a cada uno sus soluciones, pero también una justicia adecuada en tiempo. Y eso no lo vamos a conseguir con la enorme judicialización de los asuntos. Ese es el primer eje, el primer objetivo. ¿Cuáles son los posibles problemas para que la mediación no termine a calar? Porque es que es verdad que cuando oímos a algún mediador, cuando empezamos a hablar de mediación, todo el mundo más o menos sabemos lo que es la mediación, hemos oído hablar de ello. La mayoría de mis compañeros y en la mayoría de las jurisdicciones inmediatamente se empezó a hacer mediación y salvo los grandes convencidos, no tiene un gran éxito ni una gran implantación. Pues en primer lugar, yo creo desde luego que hay un gran desconocimiento de lo que realmente es mediación. Mediación no es lo que creemos, sino mediación es lo que nos han dicho y lo que nos han contado. En segundo lugar, y sobre todo por parte
de los letrados, de los abogados, cuando ejercen ya, cuando se ha iniciado el litigio, es el enorme temor y el recelo a poder perder la posición en el proceso, pensando que va a haber una cesión de información que nos va a debilitar nuestra estrategia procesal. Y luego vamos a llegar al proceso con muchas peores armas o armas más debilitadas para ganar. Pero lo que tenemos que tener muy claro, porque eso significa no saber qué es la mediación, es que en la mediación podemos establecer nuestros propios niveles de confidencialidad. Cuando se inicia un proceso de mediación, las partes pueden pactar los límites de la información que salga en el proceso de mediación y también los límites de los elementos probatorios que utilicen en este proceso. Y las partes, según la ley de mediación, la ley 5/2012, están obligadas a guardar secreto y a comprometerse a no llevar al proceso todo ese material. Luego, no nos vamos a debilitar en ningún caso. La información se va a gestionar por los mediadores de manera distinta y el proceso no se va a perturbar. ¿Cuál es? Y voy mezclando los asuntos, pero en todo caso, ¿cuál es el mayor problema que puede preocupar desde el punto de vista de los abogados? La paralización del procedimiento, la suspensión. Aprovechemos los tiempos muertos. Todos sabemos en Cáceres, todos estamos aquí en Cáceres, trabajamos, vamos a hablar de algo en concreto, que con la cantidad de asuntos que ahora tenemos, la mayoría de los juzgados de primera instancia no pueden señalar con una inmediatez absoluta. A mí me gustaba señalar, y ya me conocen, me gustaba señalar de inmediato que entraban las demandas. Podía ser que el señalamiento se retrasase 3 o 4 meses más allá, pero utilizaba en esos asuntos que yo podía considerar que eran mediables, utilizaba esos tiempos para acudir a mediación. De esta manera, no dilatamos el proceso y damos una oportunidad a las partes para intentar gestionar su conflicto desde la posición que acaban de escuchar y dar la oportunidad de ofrecer ese espacio de diálogo. No hemos conseguido acuerdos, desgraciadamente, los procesos que se han derivado no importa. Quizás sí que se ha conseguido pacificar, al menos en parte, la relación que había en esos conflictos y en algunos de ellos, que por las circunstancias habidas y la persona que está presente en la sala sabe a quién me dirijo, aun cuando no se les terminó a derivar a mediación, me consta que llegaron a un acuerdo. Luego, evidentemente, al menos el haberles anunciado a las partes voy a derivarles a mediación, su asunto creo que es absolutamente mediable. Los abogados, los letrados en ese asunto colaboraron y consiguieron alcanzarlo en un asunto que creo que se ha resuelto de mejor manera. ¿Cómo introducimos la mediación en el procedimiento civil? Cabe en todas las fases del procedimiento. En ejecución no les voy a hablar mucho, voy a hablarles ahora de lo que es más habitual para nosotros. Conocemos, en primer lugar, podemos introducirlo a instancia de las propias partes o, lógicamente, el juez puede invitarles o puede recomendarles acudir a mediación. Ustedes son dueños del proceso, lo saben de sobra mejor que yo. Ahí tienen el artículo 19. Y el artículo 19 pueden pedir la suspensión del procedimiento en cualquier momento. Si llegan a un acuerdo, ya saben que el acuerdo, si estamos dentro del procedimiento, podemos homologarlo. O bien podemos elevarlo a escritura pública. Ya tenemos los títulos ejecutivos perfectos. Pero también puede ser que de inicio no exista un acuerdo y el acuerdo lo queramos alcanzar posteriormente, incluso en vista. En cualquier momento que ustedes soliciten la suspensión, se puede ir a mediación. No es lo habitual, al menos en Cáceres, estoy hablando en Cáceres, en otros lugares de España sí que ya tiene una mayor implantación, pero en Cáceres no es lo habitual. ¿Qué es lo que puede hacer el juez cuando considera, y además es obligación nuestra porque ya está en la norma procesal, cuando considera que es un asunto mediable? Les voy a poner el ejemplo de la audiencia previa al juicio ordinario, el procedimiento ordinario, porque quiero llamarle la atención en un artículo en concreto. Quiero llamarles la atención. Todo esto es trasladable a la vista y, lógicamente, la vista, como además
es el modelo para todos los procedimientos especiales, matrimoniales y de familia, evidentemente es trasladable, sin olvidarnos que el 770 me parece que es, en el apartado 7, expresamente habla de mediación, remitiéndonos nuevamente al artículo 19. Pero vamos al 414 y al 415, ahí al 415. Mire, el 414 ya, en la convocatoria de la audiencia pública, cuando enviamos la citación, aparte de que ya el SCO civil me consta que desde hace mucho tiempo ya se hace constar, no puede ser otra forma, que pueden acudir al recurso de mediación, te dice expresamente que cuando el objeto del proceso pueda ser mediable, el juez puede invitar a las partes a dirigirse a mediación. Y eso lo refuerza en el 415 porque ahí ya implica a las partes y las dice que si las partes consideran que puede haber un acuerdo o que el objeto es mediable, que pueden pedir la suspensión por el artículo 19. Pero a mí lo que más me interesa destacarles es que en el 414, justo antes de iniciarse el acto de la audiencia previa, ahí hay, no me acuerdo ahora qué párrafo en concreto, 2 líneas que dice que el juez podrá preguntar a las partes las razones por las que han decidido acudir o no acudir a mediación cuando han sido derivadas. Es decir, nos obliga a indagar los motivos. Eso sí, el legislador nos deja otra vez cojos porque, sin embargo, no nos dice qué consecuencias se derivarían de una inexistencia, una sesión informativa cuando el juez ha hecho derivación y la parte no ha acudido sin una justa causa. Pues no nos dicen nada, pero ya les anuncio. El anteproyecto nos dice una sanción pecuniaria, una multa. Y si no recuerdo mal el artículo, ya saben que me bailan los números, el 247. Pero una sanción, que es la consecuencia. Pero es que incluso se ha defendido durante este periodo, y a mí no me parece mal, y posiblemente también vaya por ahí, porque algo tiene la modificación del anteproyecto en el 394. Que evidentemente quien no va a la sesión informativa, ahora les explico por qué, quien no va a la sesión informativa, cuando el juez ha derivado y no tiene una justa causa, puede transgredir la buena fe. Y la buena fe lo podemos reinterpretar a la luz del 394, con las consecuencias que pueda tener en las costas procesales. De hecho, algunas sentencias en relación con la mediación ya ha aplicado de esta manera el 394. Esto no lo recoge el anteproyecto, pero sí recoge una idea similar. Bien, ¿por qué les digo a la sesión informativa? Porque otra de las cosas, y ya nos lo decía el decano, que recoge el anteproyecto es la obligatoriedad mitigada. Voy pasando, pero estoy haciendo un mix para intentar no aburrirles tanto. Bien, les decía, estos son, luego iremos más, o si quieren pueden pasarles el PowerPoint siguiente. Bien, la obligatoriedad mitigada. ¿Por qué decía lo importante de la sesión informativa? Porque la mayoría de la doctrina y de los que saben de esto de mediación consideran que con la obligatoriedad mitigada no se pierde la voluntariedad. Una sesión informativa lo único que obliga es a ir para que te informen en qué consiste el procedimiento de mediación. Eso no es el inicio del procedimiento de mediación. A continuación, si las partes deciden acudir a ello, harán el acta de constitución correspondiente e iniciarán las sesiones. Ahí, después de haber sido informados, porque evidentemente si no estás informado, no puedes decidir. Y todos lo sabemos muy bien por el derecho bancario. Si a ti no te informan, no tienes capacidad de decidir si quieres o no quieres. Luego, lo único que va a obligar el juez es a una sesión informativa que no es procedimiento de mediación. Una vez que el mediador te informe, lo que vas a tener ahora ya sí es la capacidad de ir o no ir. Luego tendrás que darle las explicaciones al juez en la audiencia previa. Pero tú puedes decir, pues porque no creo que es lo más conveniente al interés de mi patrocinado, porque mi propio patrocinado
ha dicho que no está dispuesto a tener un espacio de diálogo con la otra contraparte. Perfecto, razón más que justificada. Pero ahí está. Lo que va a obligar la obligatoriedad mitigada es acudir a la sesión informativa, en principio, tal y como yo entiendo el anteproyecto. El procedimiento de mediación siempre será voluntario. Tú decides acudir a él o no acudir. Ahora bien, dicho esto, todo el mundo habéis oído a Naval, a la mediadora. No implica intromisión en un terreno u otro, sino un trabajo complementario que además va a colaborar y va a complementar a la jurisdicción, que nos permitirá también reducir los tiempos de respuesta por parte de los tribunales en otros asuntos mucho más jurídicos. Continuamos. Efectos. También se modifica la ley de enjuiciamiento civil, porque si acudimos al procedimiento de mediación ya tenemos varios efectos. Uno de ellos, la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad. Y el legislador ha sido tan inteligente, y en este caso a mí me parece inteligente, que no habla de interrupción, sino de suspensión. Lo que pretende es que una vez que acabe el procedimiento de mediación, ya porque no se llega a un acuerdo, ya porque se haya llegado a un acuerdo o por cualquiera de las otras causas que vienen contempladas en la ley, se continúe y se alce la suspensión y continúa el procedimiento sin que empiece a correr de nuevo el plazo de prescripción, sino que empezaría a contar cuando estuviésemos. Suspensión. En todo lo demás queda igual, pero es que además lo reduce porque la naturaleza, la esencia del procedimiento de mediación es que se trata de que sea un procedimiento muy rápido, ágil, flexible. La duración que suele tener, aunque la ley te dice, en la ley 5/2012, te dice que como máximo los 60 días de suspensión, de que te habla también la ley de enjuiciamiento civil, aunque sí hay posibilidad de acuerdo, el mediador y las partes pueden pedir una prórroga para la continuación de ese procedimiento, pero lo habitual es que dure un mes, mes y medio a lo sumo. Pero es más, el propio legislador te dice que si desde que se inicia, uy, madre, qué susto, que desde que se solicita en la iniciación del procedimiento de mediación el acta constitutiva no se suscribe en 15 días, en ese caso comienzan a correr nuevamente los plazos de prescripción y caducidad. La ley lo da casi por finiquitado. Otra consecuencia importante en prueba. La confidencialidad es la esencia del procedimiento. Pueden pactar los propios niveles y límites de confidencialidad. ¿Qué consecuencias conlleva? El mediador no puede acudir al procedimiento como perito. Las partes se comprometen a no aportar la información del procedimiento. Yo en un caso he denegado, me propusieron al mediador como perito y lo denegué. El letrado se molestó y le dije, acuda por favor, es imposible. Pero es que además, si yo hubiese cometido el error de decir que sí y acceder, cuando el perito llegase allí, se hubiese amparado por el secreto profesional. Porque el incumplimiento del deber de confidencialidad genera la responsabilidad que puede ser reclamable, como todos conocemos, con las acciones pertinentes. ¿Cuál es la otra consecuencia? Tampoco se puede aportar documentación. Ojo, aquí nos matizó el Tribunal Supremo en la sentencia que están viendo de 2 de marzo del 2011. No se considera infracción la aportación de las actas una vez firmadas, porque lo que no se puede trasladar al procedimiento es la información que sale a lo largo del procedimiento de mediación, pero sí las actas una vez firmadas por las partes emitidas como consecuencia de ese procedimiento. No tiene nada que ver, las actas no van a contener lo que es la esencia de la información que se ha vertido. Imposibilidad de iniciar una acción judicial o extrajudicial porque las partes se comprometen a que mientras dure el proceso de mediación, respetarlo y sobre el mismo objeto no se puede iniciar ningún otro procedimiento, ni judicial o extrajudicial. En caso de que una de las partes incumpliera, la propia ley de 5/2012 te dice que la otra parte acudirá al mecanismo de la declinatoria. Y ya nos vamos a las modificaciones introducidas en toda la regulación a propósito de la declinatoria. Bien, esto ya lo saben, formalización es un título. Otra modificación que quiero que tengan en cuenta, porque ahora voy a ir más deprisa. Esa misma disposición final tercera de la ley modificó el artículo 6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, introduciendo simplemente la posibilidad de que se acudiese a la comisión a pedir
justicia gratuita simplemente para obtener información de la posibilidad de acudir a un procedimiento de mediación. Ese es el estado actual de las cosas. Vamos a ver qué es lo que pretenden con el anteproyecto. 3 artículos. Reforma la Ley de Asistencia Jurídica, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la ley, lógicamente, de mediación actual de forma paralela. Lo que nos interesa son la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Empezando por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Introduce la mediación como prestación. La introduce directamente, con las consecuencias que van a tener. Creo que nos puede dar que pensar de cuál es el interés de todas las instituciones públicas. Nos la introduce, sin más. En la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya les he dicho, la obligatoriedad motivada regula específicamente por primera vez la mediación por derivación intrajudicial. Nos introduce un capítulo nuevo con 2 artículos nuevos, el 398 bis y el 398 ter. El 398 bis se hace referencia a la primera instancia. No sabemos por qué excluye la ejecución, pero no lo impide. Excluye la ejecución, pero dice que si hay posibilidades se vaya a la ejecución. La guía de mediación del Consejo General del Poder Judicial aconseja sobre todo ir a la mediación en ejecución en las obligaciones de hacer y no hacer cuando existe alguna discrepancia en cómo interpretar lo que se ordena en la sentencia. Ha dado resultados en esa materia. Y también lo que se introduce es en las ejecuciones hipotecarias. Esa sí la regula expresamente y la introduce. La obligación mitigada, no sé si saben, vuelvo para atrás un segundo, solamente un segundo, por si les interesa. Les puedo decir en qué procedimientos, que va a ser un requisito que se tiene que acompañar como la demanda, igual que con anterioridad o la conciliación en algunos procedimientos o en contencioso administrativo cuando teníamos que agotar la vía administrativa previa y pues algo similar. Miren, los procedimientos son en todos los de familia, entiendan por familia también medidas en parejas, responsabilidad por negligencia profesional, sucesiones, división judicial de patrimonios, conflictos entre socios y con los órganos de la Administración de sociedades mercantiles, reclamaciones en materia de responsabilidad extracontractual sobre los accidentes de tráfico, alimentos entre parientes, propiedad horizontal y comunidad de bienes, derechos reales sobre cosa ajena, contratos de distribución, agencia, franquicia, suministro de bienes, servicios, siempre que hayan sido objeto de negociación individual, reclamaciones de cantidad inferiores a 2.000 euros entre personas físicas cuando no traigan causa de un acto de consumo, defectos constructivos derivados de un contrato de arrendamiento de obra, protección de los derechos de honor, intimidad y propia imagen, procesos arrendaticios que hayan de ventilarse por los cauces del juicio ordinario. En todos esos asuntos se está estudiando el introducir la obligatoriedad. Creo que debemos ir pensando qué es lo que se pretende. La derivación, ya en primera instancia, ya les he dicho que excluye la ejecución, nos introducen por primera vez la derivación en segunda instancia, que pocas audiencias se habían acudido. Sí que es verdad que establece un requisito que va a ser una gran limitación, porque cuando se haya acudido a mediación en primera instancia ya no se propondrá. Esto está siendo enormemente criticado por la doctrina y se está diciendo que las circunstancias pueden cambiar y lo que antes pudo no llegar a un acuerdo, sí puede llegarlo en segunda instancia. Luego vamos a ver si hay juego para la discusión y qué es lo que va a pasar al final. Establece por primera vez una comparecencia premediación. Si ahora, y algunos de ustedes habrán tenido a lo mejor ocasión de oírme en sala, cómo he derivado yo y cómo he informado a las partes y a los propios letrados, y en lugar de hacer las preguntas después, las hacía antes, preguntándoles si había algún tipo de objeción en aquellos momentos. Ahora el artículo va a obligar a los jueces a hacer una comparecencia antes, cuando decidan derivar, indicándoles por qué consideran que el caso es mediable, por qué consideran que la mediación es la mejor adecuada, la mejor solución o la solución más adecuada para ese procedimiento y qué ventajas puede obtener en el caso concreto. Con eso les derivará a la sesión informativa. Por primera vez regula esa comparecencia premediación. Y en cuanto a las costas, lo que ustedes ven hasta ahora. No habrá pronunciamiento favorable en costas para aquel que sin justa causa no haya acudido a mediación cuando la ley exija como requisito
de admisibilidad de la demanda o cuando el juez lo haya derivado a mediación. Brevemente, eso es lo que quería decirle, ponerles el estado actual y el que parece que es futuro. Muchas gracias y a continuación cedo la palabra a la presidenta de la audiencia. Se lo ha hecho muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, si me permiten, vamos a hacer un cambio de tercio, pero absoluto. Hemos pasado de la jurisdicción civil, netamente privada y por lo tanto disponible para las partes, a la penal. El derecho penal es el derecho público por excelencia. Como tal derecho público, no está a disposición de las partes y quieran lo que quieran, si se puede hablar de partes y de intereses particulares en el derecho penal, cosa que ya empiezo a poner en duda, ni siquiera tampoco su opinión o su decisión es determinante en la jurisdicción. Bien, dicho esto, ustedes se ponen muy contentos y dicen, va a terminar de hablar. Pues no. No he hecho nada más que empezar. No. Es verdad que las características de la jurisdicción penal se trasladan a una posible mediación penal. Es cierto que la indisponibilidad del derecho penal por las partes limita en buena medida la posibilidad de introducir la resolución alternativa a la jurisdicción penal de los conflictos penales, porque esa alternativa a la norma penal no está, no existe como tal. ¿Cómo encauzamos en esta situación y dentro de este panorama una posible mediación? Pues miren, hay varias experiencias piloto que afortunadamente no nos ha tocado en Cáceres porque nos toca todo, oficina, expediente digital, LESNE, que les voy a contar a ustedes que no sepan. Aquí no tenemos experiencia piloto de mediación penal, pero bueno, podemos conocerla a través de muchos medios y de eso se trata las palabras que yo les voy a dirigir esta tarde para poner quizás un poco blanco sobre negro en qué consiste la mediación penal, a qué delitos puede aplicarse, en qué fase procesal podemos introducirla y quizás, y lo que es más importante, en cómo transmutamos esa mediación que se ha producido en el proceso penal, partiendo siempre de esa indisponibilidad de la norma del Código Penal. Primer planteamiento. Si estamos ante delitos públicos, como es el 99% o el 98% de los delitos que recoge nuestro Código Penal, dejemos aparte injurias y calumnias, que son los únicos privados que hay, tenemos una intervención obligatoria preceptiva de los operadores jurídicos, todos cuando hay una causa penal. Pero a la vez también tenemos que ser conscientes que quizás en la jurisdicción penal es en la jurisdicción donde en mayor medida nos encontramos con ese daño moral, emocional, que contrapone una postura procesal con otra. Si en alguna jurisdicción existe un abismo entre las partes, si me permiten, yo creo que es en la jurisdicción penal. Uno es agresor y otro es víctima. Y esto, la proximidad de ambas situaciones, bien, podemos quitar delitos recíprocos, si se quieren, a lo mejor en delitos de lesiones que se producen con cierta habitualidad, pero en el resto tenemos un abismo. Ese es el abismo de ese resarcimiento o compensación moral, ético, emocional, afectivo, que puede llenarse y puede enjuagarse con una mediación y que desde luego un juez, vayamos por delante, jamás va a llegar. Entre otras cosas, porque no se habla con las partes, como nos está explicando la mediadora Ana, y porque nos falta esa herramienta que ni es del juez, ni tiene que tomarla, ni tiene que usarla. Ni somos profesionales de la mediación,
ni estamos preparados para ello, ni debemos de usurpar un terreno, repito, que no nos corresponde. Sin embargo, yo creo que ese paréntesis de justicia restaurativa, que es como se llama a la mediación en la jurisdicción penal, es quizás en esa jurisdicción donde está llamada a tener una mayor implicación. Claro, perdón, para esto lo siguiente es, ¿y en todo tipo de delitos podemos o sería conveniente una mediación? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Adaptada a determinados delitos. Lo mismo que en civil puede ser aconsejable para todo tipo de conflicto, no solamente en familia, que a lo mejor afectivamente es donde parece que vamos todos más encauzados que mentalmente nos vamos, sino hasta mediación en lo más impersonal, como son los temas hipotecarios, los temas mercantiles, si se quiere, y es donde, por el contrario, hay quizá una mayor experiencia, si no en mediación, sí en arbitraje, que es por donde parece que el legislador se va guiando en cuanto a mediación. Por lo tanto, en los delitos, en principio, en todos. En todos. Límite objetivo. No existe límite objetivo salvo uno, violencia de género. Está expresamente prohibido, no por la ley nacional, yo esto lo he oído en boca de insignes juristas, no, está prohibido por el Convenio de Estambul del 2011, que en este tenor es de aplicación directa. Y por lo tanto, esa es la protección que tenemos. Aparcado la violencia de género, podríamos entrar en un debate que no es el foro. Si ustedes quieren, pues podemos establecer otro. Yo miro al decano y al decano para, por si acaso, podemos entrar en otro debate de cuál es el concepto de violencia de género en el Convenio de Estambul, que es bastante distinto del que tiene nuestro derecho penal. Pero digo que por ahí esa senda no se asusten, que no voy a entrar de momento. Si me dan la oportunidad, a lo mejor también. Bien, hecha esa salvedad, en cuanto a límites objetivos, no hay ninguno. Ahora, sí puede venir el límite por el elemento, digamos, subjetivo, por las características de las partes. Si algo no recomienda ningún mediador es establecer una mediación penal si hay una asimetría entre víctima y presunto culpable. Esa relación de asimetría puede venir de muchísimas características, de edad, de situación social, cultural, económica, toda la que se pueda mencionar. También, por supuesto, afectiva y también, por supuesto, familiar. Ya sabemos que hemos dejado extramuros de la mediación a la violencia. Pero puede haber entre víctima y agresor una relación parental no necesariamente encuadrable en lo que conocemos como violencia de género. Si estamos en cualquier situación de asimetría entre las partes, nunca debe entrarse a mediación, porque la mediación parte de igualdad. Si no tenemos igualdad, no se puede mediar. Por lo tanto, en principio, solo tenemos ese límite subjetivo, nunca límite objetivo por el tipo de procedimiento. Ahora bien, si hay un requisito sine qua non para que la mediación penal podamos empezar a pensar en ella, y esa es la talla de la medida, si me permiten, y donde en mi modesta opinión yo creo que los letrados, repito, en mediación penal, tienen un importantísimo papel, es que tenemos que tener un reconocimiento de hechos delictivos, obviamente, por parte del investigado en la causa. El respeto a la presunción de inocencia cobra plena vigencia o mantiene su vigencia también en mediación. Ningún juez se le puede pedir vamos a mediar y derive a mediación en penal si no parte de un reconocimiento de hechos. Y esto los mediadores penales que han trabajado en penal es lo primero que comentan. Ellos no pueden sustituir el debate no procesal, pero al fin y al cabo el debate entre víctima y investigado, tú lo hiciste, tú no lo hiciste, tú no... No podemos entrar en eso. Tenemos que partir necesariamente
de un reconocimiento de hechos. Yo siempre me he preguntado, y confieso que es una pregunta que yo todavía no he encontrado respuesta, ¿qué significa ese reconocimiento de hechos? ¿Total, absoluto, pleno o con matices? Lo dejo abierto. No podemos dar, digamos, ninguna solución. Quizás lo que sí puede hacer la mediación es perfilar esos matices en lo que hay una disconformidad entre cómo se siente la víctima y, por lo tanto, lo que aporta de elemento objetivo, que es su reproducción, y lo que realmente ha tenido lugar. Pero en todo caso, repito, me refiero a matices. El grueso de los hechos siempre tenemos que partir de un reconocimiento como tal. Y de ahí viene que yo entienda que el papel del letrado o letrados intervinientes, pero en este caso, como estamos todavía en el punto de partida, sin el cual no podemos hacer nada, ni iniciar, ni pensar en una mediación penal, es el reconocimiento de hechos. Ahí el letrado será el que, con su cliente, visto, hablado, estudiado, analizado, con pro y con contra, considere conveniente un reconocimiento para interesar una mediación. Sin ese paso previo, por mucho que la víctima quiera ir a mediación, por mucho que el juez considere que es un tema mediable, si el investigado, cuando se le informe, cuando se le diga, no reconoce esos hechos, si no lo ha hecho hasta entonces, ahí la mediación penal muere. No llega ni siquiera a la sesión informativa, porque no puede. Si partimos de un investigado que reconoce esos hechos, entonces ya nos vamos directamente a mediación, según el protocolo del Consejo General del Poder Judicial, que lo ha elaborado tomando como base las experiencias pilotos que se han hecho en diversos puntos de nuestro país. En ese caso tenemos que llamar a la víctima o víctimas para pedirle su opinión, decirle que esa persona ha reconocido los hechos y que quiere estar con ella, con él, con la víctima, en una mediación. Y ahí ya derivar a la sesión informativa. Siempre que no haya oposición del Ministerio Fiscal. Porque, claro, aquí tenemos la tercera pata. La tercera pata del proceso penal. Ser investigado, podemos tener víctima, personada o no. Aquí el protocolo de actuación no habla de acusación particular, no, sino de víctima. Esto es una cosa antecedente a adoptar determinadas posturas procesales. La del investigado, lógicamente, es el minuto cero porque es obvio que está ahí. Pero la de la víctima, como tal, víctima, no tiene que estar personada como acusación particular. Pero tenemos la tercera pata, el Ministerio Fiscal. El protocolo dice sin oposición. Una cosa es sin oposición y otra cosa es que sea necesaria la petición o el beneplácito. Por lo tanto, en este caso, lo que nos dice el protocolo es que se comunique al fiscal. Si no dice nada, no hay que esperar a que diga nada. Mire, investigado, reconocido, hecho, derivamos a mediación, víctima se muestra favorable a ello, estas partes, estas dos personas o tres personas o las que sean, van a la sesión informativa de mediación. A partir de ahí, bien, a partir de ahí, el procedimiento penal no lo podemos parar, ni siquiera aunque estemos en mediación porque nos hayan dicho que haya mediación. Hay una obligación de impulso oficial del juez de instrucción y además tenemos la obligación de finalizar los procedimientos lo antes posible. Pero no nos engañemos, todos sabemos que en el procedimiento penal también hay tiempos muertos. Se va a hacer una prueba pericial. Pues aprovechemos hasta que nos llegue la prueba pericial. Mandamos esos famosos exhortos que sabemos cuándo van, nunca sabemos cuándo vuelven, hay que estar detrás de ellos. Igual, aprovechemos esos tiempos. Aprovechemos el tiempo de la instrucción. ¿La instrucción va a seguir practicando ciertas pruebas? Sí, claro, hay que hacerlo. Pero mientras se está mediando, mientras estamos aprovechando esa situación. Que se llega a una mediación, ahora hablaremos cómo introducimos ese resultado de la mediación en la indisponibilidad del derecho penal. Ahora lo veremos. Pero en todo caso aprovechemos esos tiempos.
De hecho, el protocolo del Consejo General apunta que hay posibilidad de mediación penal en todas las fases del proceso. Estamos hablando de la fase de instrucción, pero también apunta que es susceptible esa mediación o de ver la oportunidad de esa mediación en la fase intermedia o mientras que está esperando fecha para la celebración del juicio. Es más, también apunta el protocolo que por qué no en segunda instancia. Y miren, en este particular creo que es bastante más factible quizás, al menos hasta que vayamos cambiando de mentalidad y hasta que nos vayamos socializando con la idea de mediación penal, porque seamos sinceros, todos nos tenemos que socializar con determinados cambios mentales, digamos, que no los hemos vivido, que no los hemos mamado, y no pasa nada, con otras cosas lo hacemos, los que somos muy jóvenes, pero todavía somos capaces de recordar cuando aquí, yo he dado ponencias, todo el mundo estaba fumando. Todo el mundo estaba fumando. Y eso ahora, vamos, y no se lo plantea nadie. Se nos ha socializado. Se nos ha socializado. ¿Por qué no se nos puede socializar con la mediación? Se nos va a socializar con la mediación. Se lo advierto. Por lo tanto, vamos a ser muy listos y muy inteligentes, porque los extremeños somos así, vamos a hacer patria otra vez y vamos a irnos adelantando a ello. Bien. Por lo tanto, yo creo que al menos en la primera época, ese intermedio entre una sentencia condenatoria de instancia y la apelación es caldo de cultivo para llegar a una mediación. Punto siguiente. Ustedes se preguntarán, ya que la víctima, digamos, tiene la condena de... Sí, en penal sí, porque en penal se valora mucho más ese perdón sincero, ese dime a la cara que me ha fastidiado la vida, que una indemnización de 2.000 euros. Mucho más satisfactorio a nivel emocional. Ese el vértigo que te da cuando ves la diferencia de investigado y de víctima o de condenado y víctima, desde luego se acerca mucho. No voy a decir yo que se ponga al mismo nivel, lo desconozco, a lo mejor sí, pero desde luego se acerca bastante. Por lo tanto, yo considero que esa es una buena línea para la mediación. ¿Y qué decirles de la ejecución de la sentencia? Tenemos un código penal donde la palabra mediación solo aparece en un artículo del Código Penal y es precisamente un artículo de ejecución de pena, en el artículo 84.1.a. El cumplimiento se condicionará la suspensión al cumplimiento del acuerdo de mediación al que hayan llegado. Miren, a mí esto me parece un brindis al sol, vaya por delante, tal y como está hecho. Porque si la mediación es solamente para ejecución, estará constreñida a los supuestos de suspensión. La pena de prisión no puede superar los 2 años. La pena de prisión, la suspensión irá condicionada a otras muchas, otras condiciones, en no poco caso, que cumplir el acuerdo de mediación. Por lo tanto, con esa regulación, en mi modesta opinión, vamos, pero bien cojos en cuanto a la regulación de la mediación. Pero bien, ahí está. ¿Por qué está ahí? Pues posiblemente porque esa reforma que se introdujo en el 2010 venía de secuela el borrador del proyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tanto el borrador de Camaño como el borrador de Gallardón, donde sí se hacía, en mi opinión, una parca regulación de la posible mediación penal, pero algo se decía. Y como fruto de eso se encajó en esa letra A del punto 1 del artículo 84, que lo vemos todos y decimos, qué bonito. Yo, desde luego, no he visto ni un solo acuerdo de mediación que se haya pretendido presentar para que accedamos a una suspensión. Yo no lo he visto. Y esto lleva en vigor desde el año 2010, por lo tanto, 9 años. Otra cosa,
y es con lo que yo creo que no debemos confundir, son las conformidades llegando a una pauta de cumplimiento de la responsabilidad civil. Estas son otras cuestiones. ¿Y por qué digo que son otras cuestiones? Porque la mediación penal no tiene que limitarse a la responsabilidad civil derivada del delito. No, eso no sería mediación penal. También puede formar parte de la mediación penal, pero no formaría parte. Y en aquellos supuestos en que consigamos una mediación penal, ¿cómo le damos carta de naturaleza a esa mediación penal? Porque si el derecho penal es indisponible por las partes y se ha llegado a un acuerdo, ¿cómo trasladamos eso al procedimiento cuando además tenemos una ley de enjuiciamiento criminal donde no aparece la mediación ni en pintura y donde el Código Penal, repito, solamente tenemos una palabra en un apartado de un artículo de la ejecución de la pena? Pues claro, de la única manera que tenemos, encauzándolo a través de una conformidad. Una conformidad que tiene las pautas de toda conformidad, con la supervisión del juez para que no se viole el derecho penal. O sea, aquí no es posible, como vemos algunas veces en las películas de justicia americana, que hay que ver lo que les gusta a los americanos, hacer películas de juicios, que cometen un asesinato y llegan a un acuerdo por un robo con fuerza. No, o sea, eso aquí absolutamente imposible. Ese es el control de las conformidades, el que hay ahora y el que habría luego. Sin embargo, en el protocolo del Consejo se matiza esa conformidad diciendo que, hombre, algún beneficio hay que darle al investigado que ha ido a mediación y que se va a conformar y que evita el procedimiento y que. Claro, y el protocolo habla de dos situaciones. Dice, se le apreciará la atenuante reparación del daño. No, genial, pero tendrá que cumplir mínimamente los requisitos que el Supremo ha establecido para que yo pueda acoger esa atenuante, que es que se haya reparado algo antes de la celebración del juicio. Esto es, antes de que lleguemos a esta conformidad. Por lo tanto, eso no puede ser un compromiso de futuro. Algo habrá que haber pagado y algo significativo, dice el Tribunal Supremo. Perdón. O bien la confesión. Ya, claro, pero la atenuante de confesión también tiene sus requisitos legales y jurisprudenciales. Bueno, yo creo que esas son las bazas que más bien los letrados tienen que jugar en una mediación penal en cómo se plasma procesalmente, cómo se le lleva al juez el acuerdo de mediación, más allá que la mediación penal. La mediación penal no es, si reconoces, te doy. Si no te doy, no me das. El mercadeo no es una mediación. Yo creo que esto tiene dos fases. La mediación pura y dura, competencia de los mediadores, y la competencia puramente jurídica de cómo los letrados que intervienen, porque lógicamente aquí sí que es mediación penal, no es la mediación pura y dura, que serán mediadores o los letrados mediadores, pero la asistencia jurídica del investigado, esa tiene que seguir ahí, sí o sí. Y ahí vendrá la forma de, con esa tercera pata que hablábamos, con el Ministerio Fiscal, habrá que ir, será el primero que hay que venderle el acuerdo de mediación al fiscal. Porque si ahora vamos a tener un acuerdo de mediación y ahora vamos a llegar delante del juez, mire que está mediación fiscal, no, yo sigo manteniendo esta petición. Pues entonces tenemos que celebrar juicio. No puede dictar sentencia sin eso. Bien, yo calculo que no habrá mayor problema cuando se llegue con un acuerdo de mediación razonable, jurídicamente, bueno, asequible. Todos sabemos que muchas veces en algunas mediaciones, en algunas conformidades, ahora que estamos en familia, dice, yo cierro si los ojos, firmo y no lo quiero. Vale, eso pasa. Nuestras barbaridades que hacen en Estados Unidos, pero bueno, ¿quién no ha puesto un atenuante vamos, atenuante? No, pues sí, en conformidades, seamos sinceros, se ha hecho. Vale. Bien.
¿Por qué? Pues porque se ve quizás que es lo más procedente, que es lo más oportuno, que bueno, vamos a respirar hondo y vámonos para adelante. ¿Está? De alguna manera se está compensando también a la víctima. No, el pase por un juicio oral es muy duro, por un juicio oral penal. Esa víctima declarando, eso es durísimo. Pero el acusado también muy duro, las cosas que ahí tiene que oír. Y eso yo también creo que forma parte de la mediación. Evitarle a los partícipes, a los implicados en la causa, el desgaste emocional, psíquico, personal, que supone todo el pase por ese procedimiento. Esto conlleva adelantar quizás, yo antes les decía, bueno, la mediación penal, bueno, después de una sentencia de primera instancia, genial, entre la primera y la segunda es quizás para los primeros estadios, pero habrá que plantearse si es bastante más conveniente hacerlo antes de la celebración del juicio y le evitamos a nuestro representado, nuestra representada, pues ese desgaste personal y emocional. Por lo tanto, y aquí termino, no quiero aburrirles más, luego si tienen alguna pregunta o duda y yo modestamente se la puedo contestar, por supuesto, simplemente quiero apuntarles que nos vamos a ir socializando, como he dicho antes, porque desde luego la mediación por ahí viene, es una resolución en justicia penal, no es alternativa, pero sí es restaurativa. Por ahí va Europa, la directiva de víctimas hace continuamente referencia a justicia restaurativa. Tenemos una ley del Estatuto de la Víctima que la aplicamos muy poquito, pero que cuando la apliquemos de verdad, como es nuestra obligación, estaremos desde el minuto cero diciéndole a la víctima que hay justicia restaurativa en nuestro país, cuando la haya. Ahora no le podemos dar esa información porque no la tenemos. Pero desde luego algún día la tendremos y a mí no me cabe duda que el Colegio de Abogados de Cáceres desde luego estará a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias. Bien, aprovechen porque la jornada de mediación también la han tenido los señores fiscales. Conocen todos a Miriam Limón, creo que no necesita presentación alguna, así que sin más, Miriam, yo solo sé que como no sé la hora que es, pero sé que ya es tarde, voy a intentar ser lo más concisa posible, pero quiero pediros que me permitáis agradecer a Marilu Charco todo el impulso que le está dando a la mediación en Cáceres. Para mí es un honor y un privilegio estar sentada en esta mesa con estas dos magistradas, que ni me lo creo, y sobre todo a mi decano y a mi vicedecano por haberme llamado y haber pensado que yo podía traer algo aquí. Entonces, bueno, pues iré rápido, intentaré no repetirme porque las ponentes que han venido antes también estaban a una altura, bueno, ha sido para mí el ver a estas ponentes es un privilegio también para todas las mediadoras y abogados que estamos aquí. No sé muy bien cómo va esto, creo que... Ah, sí, vale. Trayendo la idea que han traído las ponentes que me han precedido de que los abogados somos en realidad somos profesionales del conflicto, más allá que litigadores. Nosotros tenemos que tener conocimientos de todas las vías a las que nuestros clientes pueden acceder para realmente resolver sus conflictos, porque bueno, nuestra función es el interés, defender el interés de nuestros clientes, y el interés de nuestros clientes muchas veces no es ganar un litigio, sino resolver un conflicto. Entonces, partiendo de ahí, quería contextualizar un poquito en dónde está la mediación y en dónde está la jurisdicción dentro de esos métodos de resolución de conflictos. Y ahí voy, paso todo lo rápido que pueda, en los métodos de resolución de conflictos, que evidentemente como cultura ha ido evolucionando. Al principio, en las culturas primitivas, teníamos la autotutela. El más fuerte era el que conseguía satisfacer sus intereses. Gracias a la evolución como sociedad, pues pudimos tener un Estado de Derecho en el que tenemos reconocida un derecho a la tutela judicial efectiva. Y ahí me saltaría a la heterocomposición. La heterocomposición se basa en que las partes ceden a un tercero la resolución de su conflicto. Pongo bien en las manos de un juez o en las manos de un árbitro la solución de mi conflicto.
Y en la autocomposición, ahí son las partes las que tienen el poder de la solución y de la resolución de su conflicto. Y ahí he metido conciliación, negociación, mediación, pero, por ejemplo, Elena Soleto nos ha traído el derecho colaborativo, nos ha traído expertos que ya lo ha dicho y también quería que fuese esquemático. En la autotutela, poco decir. Impera la función de satisfacción. Aquí el tercero, no hay juez ni hay tercero. Lo que quiero es conseguir que lo que yo quiero se cumpla, y si tengo que utilizar la violencia, pues la utilizo. Como esto ya lo hemos superado, lo hemos superado. Nuestro ordenamiento jurídico lo prohíbe. En el Código Penal tenemos, yo miro porque también los números no se me van muy bien, entonces el 455 del Código Penal lo prohíbe, la realización arbitraria del propio derecho. En nuestro Estado de Derecho no está permitido que nosotros cojamos la justicia por nuestra mano. En la autocomposición, las partes son las que disponen del resultado sobre el conflicto. Y el tercero que interviene no lo hace interpartes, no suprapartes, ¿vale? Y ahí impera la función de pacificación. No significa que no se dé una satisfacción, pero sí lo que importa, la función de la autocomposición es la pacificación. La heterocomposición, pues, ¿qué voy a decir? Estando aquí, interviene un tercero, que es imparcial, que impone una solución al conflicto. La decisión debe ser motivada, razonable. En la jurisdicción, efectivamente, el tercero imparcial aplica un derecho objetivo de cualquier materia, pero siempre derivada de relaciones jurídicas. Y el tercero tiene capacidad de juzgar y de ejecutar lo juzgado en la jurisdicción. Y aquí lo que tenemos es la mentalidad ganador-perdedor. No la mentalidad, sino el resultado. Siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. En el arbitraje, pues que se podría diferenciar con la jurisdicción, que ya lo sabéis, que aquí las decisiones no solo son basadas en derecho objetivo, también puede ser basada en equidad, y las materias solo son las que las partes pueden disponer. Y el tercero imparcial no tiene el poder para poder ejecutar la solución. Metiéndonos en la mediación, quiero aquí aclarar en la autocomposición. Voy a ir más rápido de lo que tenía planeado y voy a intentar hacer una comparación entre los diferentes métodos autocompositivos. O sea, tenemos la mediación por un lado, la negociación y hemos dicho la conciliación. Vale, pues... entre la mediación y la conciliación, ¿qué diferencias habría? Pues en la conciliación, como sabemos, no hay un tercero que esté formado en mediación. Ya nos ha explicado Ana pues todo lo que tenemos los mediadores que saber. Decimos que los mediadores dominamos una herramienta. Tenemos que aprender a escucha activa y empática. Tenemos que aprender a reformular, a encuadrar, a parafrasear, a resumir, a gestionar emociones difíciles. Evidentemente, una conciliación es un acto muy concreto en el que sí que se intenta conciliar, pero no con una formación de un tercero. Y es muy parecido, y esto también es igual que la negociación. Es verdad que la negociación, nos ha hablado Elena Soleto de la negociación colaborativa. En la negociación colaborativa es verdad que quien tiene formación en negociación colaborativa busca el beneficio mutuo. En la mediación siempre se busca el paradigma ganar-ganar. En la negociación puede ser que no, puede ser que la negociación sea competitiva, que yo busque el mayor beneficio para mi cliente. Y ahí nosotros en nuestra profesión y en nuestra interrelación con compañeros podemos ver el talante negociador de unos y otros. Y lo sabemos y los diferenciamos. Pues este compañero sí sabe de qué estamos hablando, que hablando de derecho colaborativo, o no, aquí me tengo que guardar las cartas y tengo que ser más estratega porque va por el mayor beneficio de su cliente y no está buscando un acuerdo para los dos. También es muy importante, la negociación se centra en el resultado, en el beneficio del cliente. Nosotros cuando negociamos nos enfocamos en el resultado. Sin embargo, como Ana decía,
yo como abogada somos abogados o somos mediadores. No podemos ser las dos cosas. Si me centro en mi función de mediadora, ya no solo miro el resultado, que el resultado puede ser un acuerdo o no. Puede ser que el objeto de la mediación sea mejorar las relaciones entre las partes. Única y exclusivamente puede ser ese objetivo. Y no solo me centro en el resultado, sino que me centro en las partes que tengo que estar buscando, como bien decía María Félix, la igualdad entre las partes. No se puede dar una mediación. ¿Por qué no se puede dar una mediación en una violencia de género? Evidentemente porque no hay un equilibrio entre las partes. Y el mediador tiene que velar por ese equilibrio y esa igualdad entre las partes. Tengo que estar continuamente legitimando a las partes, que las partes se legitimen la una a la otra, que le den valor a lo que está diciendo la otra parte. Y el tercer eje en el que el mediador tiene que estar atento es al proceso. También tenemos que estar atentos a que el proceso cumpla con los requisitos y los principios de imparcialidad, neutralidad. No me voy a extender porque ya sería un rollo. Bueno, a ver, ¿qué más os puedo contar? Vale. Vale, la abogacía en la mediación. Y es que he sacado, bueno, el Código Deontológico nos dice en el 13.9 que tenemos la obligación de poner en conocimiento del cliente determinadas cosas y entre ellas soluciones alternativas al litigio. O sea, no es solo que ahora el abogado diga, pues voy a empezar a comentarle a mis clientes las posibilidades. No, es que es una obligación que tenemos como abogados, porque, insisto, nosotros somos profesionales del conflicto y nosotros les podemos derivar o abrir la puerta al conflicto que mejor venga al interés de nuestro cliente. Y he recogido la nota de prensa del Colegio de Abogados de Madrid, que es desde el 2016, y os la quería compartir porque es que me parecía como, pero si es esto. Hay que recordar que la mediación como forma de gestión de conflictos es una oportunidad para modernizar la labor del abogado, para representar los intereses del cliente de una forma global, integral, para mejorar la satisfacción del cliente, al ofrecerles un procedimiento en el que ellos mismos, con el indispensable asesoramiento de su abogado, son dueños del resultado, evitando que sea un tercero el que les imponga una solución que casi con toda probabilidad solo satisfará a una de las partes y en algunos supuestos con imposibilidad de ejecutar el fallo judicial. Y yo aquí ya me está viniendo la imagen de cuántas veces no nos hemos encontrado, sobre todo en procesos de familia en el que tengo una sentencia con un régimen de visitas o con... Y sí, tengo la sentencia, pero es que tengo la realidad de que no se la puedo ejecutar, porque es que el padre o la madre no lo cumple. Y vale, y tengo una sentencia, y tengo a un cliente insatisfecho, y tengo una gran frustración, en mi caso. Ahora, esto que os estoy poniendo, os quiero mostrar, lo he sacado, son las imágenes de las recomendaciones para la abogacía en la mediación que lo ha hecho el Consejo General de la Abogacía. ¿Vale? O sea, que esto lo sacáis de Internet. Igual que bueno, luego en la bibliografía lo pongo. Entonces, la abogacía en la mediación, ¿qué hacemos? ¿Desaparecemos? ¿Estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tenemos que hacer? Y eso es lo que aquí nos interesa, ¿no? A ver si me aclaro un momento. Vale, pues antes. Vámonos antes. Perdonadme. Vale, la fase previa, aquí. Decimos, el abogado, lo que hemos dicho, analiza el conflicto, veo qué elementos diferenciadores tiene, qué diferentes vías hay, me adecuo a las necesidades e intereses de mi cliente y derivo, vale. Y ahora, ¿qué estilo de mediación? ¿Os acordáis que Elena nos ha contado, ¿no? ¿Qué diferentes estilos? Pues ahí también el abogado tiene que saber, acompaña a su cliente no solo a buscar mediación o no, si ve que es adecuada la mediación para su asunto concreto, sino qué tipo de mediación podría ser la que mejor le iría. Y luego hace una valoración sobre la disponibilidad del objeto, ve si es mediable o no. Porque, como sabemos, hay algunas materias que están prohibidas. Evidentemente no puedo meter en un acuerdo de mediación que, no sé, que no voy a contribuir en absoluto con nada a la manutención de mis hijos. Eso está prohibido, ¿no?
También tengo que ver en qué nivel se encuentra el conflicto para ver si es acorde o no el derivar a mediación en ese momento. Y algo muy importante, y yo como mediadora se lo digo a mis clientes mediados, que le pregunten a sus abogados cuál es el mejor resultado que te puede dar la vía judicial, el peor resultado que te puede dar la vía judicial y el más probable. Eso es algo que nosotros como abogados debemos asesorar. Hay que acompañar al cliente antes de la sesión informativa, incluso, porque la primera función del abogado en el acompañamiento a la mediación es, primero, que haya un acuerdo. El primer acuerdo que tiene que haber para ir a mediación es que haya mediación. Y muchas veces nos encontramos con que la otra parte no quiere mediación. O sea, esa sería la primera función del abogado negociador para conseguir que haya mediación en un asunto. El segundo, elegir quién va a ser el mediador. La colaboración con el mediador y la estrategia en el procedimiento. En la mediación, una de las fases de la mediación es tratar qué temas se van a tratar en la mediación. Con el asesoramiento del abogado, por ejemplo, a lo mejor es súper importante para el cliente a ver quién se queda con la mascota. Pero jurídicamente, vamos a ver, ¿qué chicha tiene eso? No. Sin embargo, no le está dando importancia a quien, yo qué sé, vamos a poner algo importante que sí que, pues lo que decíamos antes, no está poniendo una pensión de alimentos cuando la guardia y custodia es. Quiero decir, aquí, es el asesorar, el que el mediador y el abogado vayan de la mano en el proceso mismo, en la estrategia del procedimiento. Y, por supuesto, ese acompañamiento y asesoramiento conlleva un devengo de unos importes, de unos honorarios. Es más, algo que yo aún no he hecho, pero voy a hacer, es que las hojas de encargo, ahora que esto me empiezo a creer un poco que puede haber derivaciones intrajudiciales, poner directamente ese concepto. En caso de que en el acompañamiento y asesoramiento en el proceso de mediación intrajudicial, tanto. O sea, otra cosa importante, vamos a la sesión informativa y después de la sesión informativa está el acta constitutiva. El acta constitutiva en la ley de mediación nos dicen cosas muy, muy, muy escuetas, pero muy importantes, como de qué se va a tratar, el objeto de la mediación, el coste, bla, 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 bla. Pero ahí los los abogados, podemos asesorar a nuestros clientes dependiendo del asunto qué cosas sí queremos en el acta constitutiva que vaya. Adicionar, por ejemplo, decir, vas a ir a mediación, pero es muy importante que esto luego pueda ser ejecutable. Así que vamos a poner en el acuerdo, en el acta constitutiva, que las partes se tengan que comprometer a darle forma jurídica ejecutable, o bien por escritura, o bien por homologación, o por ejemplo, ¿no? O dado que es un asunto muy importante, pues que en la mediación se tenga que contar con un experto, con un perito experto en arquitectura que lo vamos a tener que pagar las dos partes. O sea, quiero decir, la figura del mediador, estamos hablando creo que estoy hablando de antes. Fijaros todas las cosas que hace el abogado, puede hacer un buen abogado que acompaña a su cliente en el periodo de antes de la mediación. Yo no sé cómo voy de tiempo. Voy a seguir. Vale. Uf. A mí me daba 2. Es que yo quería recordar los buenos momentos que habéis disfrutado cuando estabais sana. ¿O no es así? Sois cada vez más brillantes cuando menos tiempo. Que era por eso. Bueno. Ya durante la mediación. Bueno, aquí es lo que iba a decir. La asistencia activa y es la función de supervisión antes de la firma. Esto es muy importante. Cuando ya se va en el proceso de mediación se van como perfilando acuerdos, ¿no? Hemos terminado este tema y este tema ya. Y es como decía Ana, no sé quién lo decía, no hablamos en mediación de custodia ni de pensión de alimentos. No, que eso para nosotros, para los abogados mediadores, es un reto, ¿eh? El tener que estar ahí totalmente. No. El tiempo que pasamos ¿cómo vais a distribuir el tiempo con vuestros hijos?
¿Vale? Entonces, el valorar que el resultado se ajusta a la legalidad. Es muy importante ahí la labor del abogado porque, claro, a lo mejor ellos, yo como mediadora, estoy escuchando, pues eso, lo han puesto bueno, me ha venido ese ejemplo, el mes que no pagues la pensión, no vas a ver a tus hijos. Y eso en mediación puede salir y puede parecerle incluso bien equilibrado a la parte. Y yo como mediadora no puedo decir, no, esto no lo va a aceptar el fiscal ni de broma, sino que tengo que decir, muy bien, digáis esto lo tenéis que consultar ahora con vuestros abogados, los temas que vamos avanzando, consultarlos para ver si están ajustados a la legalidad. Y es el abogado el que tiene que decir, o la abogada, pues sí, pues no, pues por aquí mírate esto, mira. La asistencia a las sesiones es un tema bastante peliagudo en mediación. Yo no he tenido a ningún abogado que haya venido a mis sesiones de mediación. Y también es verdad que mi experiencia como mediadora ha sido toda en mediación familiar, excepto un asunto en una cooperativa. Entonces, lo que he leído es que puede haber varias posturas de letrados en cuanto a las sesiones. Pues pueden venir como consejeros silenciosos, estar allí solo para escuchar el contenido de las sesiones, pero sin tomar voz. Pueden coparticipar, o sea, estar allí como pudiendo hacer preguntas o pudiendo hacer aclaraciones jurídicas. Puede incluso venir como parte principal, y esto me parece muy interesante para los letrados de empresas, de sociedades. Qué mejor ¿para qué va a venir el representante? Si muchas veces sabe mucho más el abogado del tema que se está tratando, porque se necesitan datos contables o datos de qué pasó exactamente. Entonces, puede ser incluso que el abogado venga en representación de la parte para mediar él en un asunto en concreto. O puede no asistir, y yo es lo que no asistan, porque sobre todo en familia, si ya es bastante complicado o, bueno, depende de las partes. Hay algunos que se desatan y otros no, otros que son más comedidos cuando hay una persona delante de sus discusiones, pero hay otros que no sabes dónde meterte tú, porque la gestión de la ira, sí, la gestión de la ira, pero total no tenemos que aprender como mediadores de un montón de cosas. Bueno, entonces yo lo que hago es que no asisten, pero sí les derivo a y bueno, y al revés. Ahora mismo estoy acompañando como abogada a una mediación, no es en Cáceres, la persona es en Galicia, yo soy su asesora jurídica y ella está en una mediación y ella es la que decide. En este caso concreto hay una posibilidad de una pensión compensatoria, yo le he asesorado de la posibilidad de tal, de cual, y es ella en mediación quien decide. No quiero una pensión compensatoria. No, o sea, lo importante es que vayan informados y asesorados de sus derechos, pero no nos olvidemos que estamos en una vía de autocomposición. El resultado del acuerdo es suyo, ¿vale? Y también es muy importante, bueno, entonces, en cuanto a la asistencia a las sesiones, decir que dependerá de la materia, dependerá del talante de los clientes, dependerán de muchas cosas y ahí tendremos que entrar a valorar quizá el mediador y el abogado. Oye, ¿qué te parece? Pues sí, pues mira, aquí creo que vas a perjudicar más que vengas, mejor, tal. Ahí está la colaboración que cuanto más íntima sea, pues mejor. Y luego asesorar sobre las consecuencias jurídicas de un posible acuerdo de mediación, si hay consecuencias fiscales o a ver si se va a separar un socio, que va a ocurrir. Todo ese asesoramiento jurídico, evidentemente, sigue necesitando a un abogado o una abogada. Y luego, articular las actuaciones. Ya me pasé, ya vamos por durante la mediación. Articular las actuaciones previstas en la aplicación. Aquí, ¿a qué se refiere? Aquí ya se ha hablado, es la estrategia de ver, ¿me conviene suspender el plazo o no me conviene suspender porque no me han fijado todavía la vista? O sea, todas esas articulaciones procesales. Nosotros podemos solicitar la derivación a mediación. O bueno, solicitar una declinatoria, que creo que también se ha hablado, o cuando el caso de que ya había un acuerdo previo a mediación. Venga, que ya vamos terminando. Tras finalizar la mediación, ¿qué hace el abogado? Pues dotar de forma jurídica el acuerdo alcanzado. Es cierto que los mediadores podemos darle, y lo cobramos aparte,
podemos hacer un acta final en el que ya se ha terminado con acuerdo total sobre los puntos tal, o redactar el acuerdo. Han acordado las partes que bla, 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 bla. O sea, redactarlo. Pero claro, os he comentado que nosotros no utilizamos términos jurídicos en mediación. Así es que la forma, si lo que quieren es una forma jurídica del acuerdo, si quieren que hablen de pensión y de bla, 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 pues necesitan a un abogado. Y sobre todo, y lo digo luego, pero lo digo ahora y ya me lo quito, por ejemplo, en mediación familiar no es suficiente solo con el convenio regulador. O sea, al revés, no es solo suficiente el acuerdo de mediación. Y lo dice la Ley de Enjuiciamiento Civil. Irá acompañado el convenio regulador con el acuerdo de mediación. ¿Por qué? Porque es necesario que el hablar de crianza se transforme en custodia, el hablar de tiempo se transforme, ¿vale? También es importante que tras la mediación se asesore cómo convertir el acuerdo. Lo hemos hablado que puede estar ya previsto en el acta constitutiva, pero también puede ser al final. A ver, ¿qué título ejecutivo es el que más nos conviene? Y también alguien lo ha dicho, lo de realmente le conviene más a mi cliente económicamente que esta parte sea por escritura de elevación, vamos al notario por esta parte, o mejor es que vayamos a homologación judicial. Bueno, y luego también el seguimiento del cumplimiento también podría ser una función del abogado. Y ya voy terminando. Para decir que en la abogacía, en la mediación intrajudicial, muy poquito, porque Mariluz lo ha dejado muy claro. La derivación es del órgano judicial, pero las partes también tenemos la posibilidad de solicitar esa derivación. ¿Quién elige el mediador actualmente? Bueno, pues en el juzgado se tienen unos convenios y se te ofrece la posibilidad de tomar alguno de las posibilidades que te ofrece el juzgado, pero también pueden las partes decidir, no, yo quiero traer este mediador, y si de mutuo acuerdo presentamos un escrito en el que queremos que nos deriven a mediación con la elección del mediador que hayamos elegido. Actualmente no me meto en el anteproyecto. ¿Es obligatorio que vaya el abogado a la sesión informativa? No es obligatorio. ¿Es aconsejable? Pues sí, yo creo que sí. Es mi opinión personal y la de más gente, no solo mía. ¿Por qué? Porque le das, en primer lugar, porque los abogados nos vamos enterando, los que todavía no sepamos bien que la mediación, de qué consiste, y que para modernizarnos nos viene estupendo. Y ya no solo eso, porque le estás dando a la persona que va a mediación un apoyo emocional, ¿no? No enfrentarse a la parte en una sesión informativa con la parte con la que a lo mejor se lleva fatal. No es lo mismo ir sola o solo que con tu abogado de la mano, ¿vale? Vale. No sé bien, no sé muy bien qué quería decir ahí. En lo de si ni el abogado ni la parte acuden a la... bueno, que hay que informar al abogado, sí, ya lo ha dicho Mariluz, que habría que informar y que el juzgado puede requerir porque no se ha ido. Y tras la sesión informativa debemos hacer un escrito manifestando si deseamos continuar con el proceso de mediación y si se desea la suspensión o no del procedimiento. Luego, también manifestar que una vez que se haya terminado la mediación no tiene por qué darse una homologación judicial con el acuerdo de mediación. Quizá el resultado de la mediación es que sea un desistimiento bilateral o una renunciación o la desaparición o ha desaparecido el objeto. O quiero decir que no tiene por qué ser siempre el acuerdo de mediación y le doy una... No, a lo mejor después de la mediación, nosotros que somos... juristas podemos saber procesalmente qué es lo que más conviene o cuál es la realidad de eso. Y bueno, esto ya lo había dicho, lo de la mediación familiar que se tiene que transformar a mutuo acuerdo y que se incorporará el convenio, y que también existe la posibilidad de un acuerdo parcial en el que se tiene que informar al juzgado y se continúa el procedimiento por lo que no se ha acordado y se aporta el acuerdo parcial para que el magistrado pueda incorporarlo a su sentencia. Y ya está. Decir que es que bueno, cuando ha visto que venía Elena Soleto, digo, mira, yo he estado ahí leyendo y todo eso. Y deciros eso, que está la guía de recomendaciones en la gestión de conflictos a través de la mediación del Consejo General de la Abogacía Española,
Luego también el Consejo General del Poder Judicial, que nos lo ha contado Ana, guía para la práctica de la mediación intrajudicial, vienen unos formularios para los jueces de cómo saber si es mediable o no, y me ha apuntado, y os quiero recordar y que no se olvide que la Cámara de Comercio también nos da unos formularios para nosotros, para los abogados, para poder, claro, porque al principio será, ¿y yo qué sé si esto es mediable o no? Pues esos formularios son bastante claros, te hacen preguntitas y si contestas a más de no sé cuántas preguntas con sí, es que es mediable y es una herramienta que nos puede ayudar para poder saber si es mediable o no los asuntos que nos llegan. Y muchas gracias. Bien, si hay alguna pregunta y si no, pues nos vamos. Y muchas gracias a los últimos de Filipinas, iba a decir, pero hay una pregunta. Vamos a tener que aguantar un poquito más. Sí, incluso en los insultos, que es a lo que supongo que se está refiriendo el señor letrado, ¿no? Las vejaciones injustas que solamente han quedado penalizadas en el ámbito de violencia de género intrafamiliar, sí. Sí, porque no hace distinción. O sea, viene por el elemento subjetivo y no por el objetivo. O sea, siempre que haya una relación de violencia de género, da igual el tipo de delito que sea. Sí. Sí. No, eso es otra cosa. Eso es conformidad. Eso es conformidad. La mediación, una cosa es que lo traslademos al procedimiento, lo cubramos con el paraguas de conformidad, porque no tenemos otra cosa, y además, bueno, puede entrar dentro de la conformidad. Pero hay una mediación previa, no es un acuerdo entre fiscal y letrado y luego controlado por el juez. Eso es conformidad. La mediación viene de un trabajo previo. Y ahora mismo también adelanto que es el primer inconveniente que tenemos. No tenemos mediadores penales porque, por supuesto, esa mediación penal es absolutamente gratuita, no admite ninguna otra cosa. Por lo tanto, las soluciones son, los españoles somos muy dados a las buenas obras. Entonces, si hay buenas obras y se media penal gratuitamente por los mediadores, qué bien, podemos tener mediación penal. Si no, hasta que el Ministerio de Justicia, porque somos territorio ministerio, no ponga un cuerpo de mediadores adscritos y, por lo tanto, pagados con dinero público, cuasi funcionarios, por decirlo de alguna manera, como si tienen, por ejemplo, en el País Vasco o en Cataluña, que tienen transferidas las competencias, pues mediación penal no podemos hacer. Por eso no hay mediación penal, por lo menos en la provincia de Cáceres, yo lo puedo decir así abiertamente. Ese es el motivo de que aquí no hay mediación penal, porque no tenemos mediadores. Claro, eso está recogido en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Está recogido y efectivamente así es. Sin embargo, esta mañana mismo, en la sesión que nosotros hemos tenido, en la jornada que hemos tenido, que ha sido paralela a esta, como idéntica, quiero decir, ha estado la juez de menores, Isabel, y ha estado hablando conmigo y me ha dicho, qué pena, es que no hay mediación en menores. Entonces le he dicho, hombre, Isabel, hay que hacerlo de esta manera. Y dice, ya, pero esos son, claro, los delitos mínimos que luego no se formula acusación, porque en menores sí está el principio de disponibilidad reglada del Ministerio Fiscal. Sí, por supuesto. Pero eso tampoco es mediación tal y como tenemos mediación. Pero bueno, puede ser, eso nos podría servir, digamos, de ejemplo, de guía, si se quiere, en los primeros pasos. Pero claro, en penal nos quedamos con las manos atadas porque la mediación que se ha conseguido gratuita, digamos, ha sido por un convenio que firmamos con un servicio de mediación que tiene la Junta de Extremadura y que, claro, lo limitó a casos de familia, porque no tienen personal ni tienen más herramientas para abarcar más. Entonces, en penal ahora mismo no tenemos vía de salida. Una última cosa,
Juanjo, una última cosa. Yo hablo de civil, pero trasladen todos los ejemplos. Lo único que quería decir, como recogiendo el testigo de la presidenta, tenemos que acostumbrarnos a hablar con técnica jurídica, yo la primera, en todos los procedimientos alternativos. Ya no solo son los que conocíamos, el arbitraje, la conciliación, sino que cada vez hay más, como Ana nos pasó la lista. Pero además es que ya hay una experiencia piloto en Madrid, creo que la han paralizado ahora de momento, porque había problemas para su introducción procesal con el, por ejemplo, el coordinador comparental. El coordinador comparental ni es un perito, ni es un mediador, sino que simplemente va a actuar con las partes para realizar un programa de responsabilidad comparental. Y entonces vamos a tener tantas figuras afines con unas diferencias tan nimias que si no empezamos a situarlos correctamente nos vamos a volver locos. Entonces, sí que es importante que empecemos a matizar qué es una cosa y qué es otra. Que pueda ser similar, no es igual. Y precisamente porque no es igual, lo podemos ofrecer para su caso concreto, no para otros. Perdón, Juan. No, ¿hay alguna pregunta más? Más que una pregunta, esto es el futuro, soy bastante pesimista. Pero soy bastante pesimista porque creo que la materia a la que se aplica, es decir, esta institución, sinceramente creo que no es para los españoles, ni para los latinos en general. Aquí parece ser que nos va más el palo y la zanahoria. Si nos apuran. Todos tenemos experiencias en materia matrimonial, por ejemplo, que hay jueces que con mucho acierto, lo que pasa es que guardando un equilibrio muy difícil, que pasen los letrados. Hablamos todo ahí un poco de decir, oye, esto podemos arreglar, dónde podemos llegar y tal, como una negociación así. Y en esas negociaciones yo me doy cuenta cada día más que lo más eficaz es cuando no es que el juez te adelante la sentencia, porque evidentemente no puede, pero sí que adelanta su criterio sobre la materia. Y eso, bueno, eso es perfectamente lícito. Y tú puedes salir y decirle a tu cliente, mira, el criterio que hay en este juzgado te adelanto que es este para que tú te lo pienses. Y ese es el palo y la zanahoria, quiero decir. Y a veces se consigue más así. Es una institución jurídica la que estoy viendo aquí esta tarde, que es un poco, no sé, para países más tranquilos, más nórdicos, más sosegados. Voy a poner un ejemplo gráfico también, porque el palo y la zanahoria a mí no me gusta nunca mucho. El ejemplo gráfico es el siguiente. Yo tampoco tenía mucha fe en la reforma de la ley de cumplimiento civil. No tenía mucha fe porque pensé que íbamos a tardar tiempo en el desarrollo del acto del juicio verbal, de las vistas, de la audiencia previa al acto de juicio, en la teatro cuando se podía. Hemos sufrido la ley de cumplimiento civil y yo hemos sufrido y yo soy la gobernadora convencida de que fue una reforma magnífica. Todo con matices y adecuándolo a las circunstancias de cada caso. Y según nosotros vayamos respondiendo. Me pasó lo mismo con la experiencia piloto del sistema LESME, del sistema del expediente digital. Hay problemas, tenemos muchos problemas ustedes y nosotros. Pero a mí me parece que el diseño es correcto. Que el diseño hay que mejorarlo, evidentemente, pero en esta vida se construye mejor. Que nosotros tenemos que mentalizarnos, para poder adaptarnos a lo que está diseñado. Que la mediación nos va a costar, por supuesto. Que yo también soy consciente de los países latinos, estoy de acuerdo. Tenemos que hacer un cambio de mentalidad y de chip, sí. Pero miren dónde estamos. Ni siquiera hace 2 años sabíamos que era la mediación. Y ahora no solamente estamos en las jornadas y sabemos ya lo que es la mediación, sino que al menos en Cáceres estamos hablando de un servicio público de mediación al que ya se han hecho obligaciones. 2 asociaciones con las que se ha firmado 2 protocolos de actuación aprobados por acuerdo de la Junta, uno de ellos a primer y la representante la tiene presente, y otro de ellos con esto es pensado. Luego ya cada uno saca sus conclusiones.
Y yo, si me lo permites, decirte que recordarte las palabras que traía Ana del magistrado de esta mañana, que cuando tú sales afuera con tus clientes, el magistrado, o sea, el juez que va a juzgar a lo mejor lo va a empeorar. O sea, lo que te quiero transmitir es, hay asuntos que con una sentencia no consigues resolver el conflicto, y nosotros como abogados tenemos que poder adaptarnos al tiempo, y si tenemos este nuevo recurso, sacarle el máximo provecho. Claro, que yo soy una convencida de la mediación, y yo soy latina. Aventuras legislativas ha habido muchas. Yo creo recordar que fue la ley del 6 de agosto del año 84, que hubo una reforma muy importante en la antigua ley de enjuiciamiento civil del año 81, y se suprimió la conciliación previa. Y aquello se vino a sustituir por una especie de intento de avenencia en algo que llamaban entonces comparecencia, que hoy es el equivalente a la audiencia previa. Y aquello, efectivamente, y aquello todo pues se tuvo que suprimir porque realmente era un puro formulismo, entrar allí y decir no hay acuerdo, no hay avenencia, eso era. Entonces, pienso que esto puede terminar así. Solo me queda una esperanza. Me queda una esperanza que después de muchos años, hoy he visto que la tendencia, es cierto, se ha invertido en una materia, por ejemplo, que tiene mucha relación. Son la proporción que hay hoy de separaciones y divorcios de mutuo acuerdo. Es decir, hace 30 años, el 90%, por no decir el 95%, eran contenciosos. Solo había un 5 o un 6%. Esa tendencia poco a poco se fue invirtiendo y hoy, aunque muchos se inician por la vía contenciosa, un porcentaje muy elevado termina en un mutuo acuerdo. Pues imagínate si no te tienes que tragar la negociación y se la dejas a una mediadora que te trae solo el acuerdo y tú solo tienes que hacer tu trabajo jurídico. Sí, yo no lo dudo. Sí, ojalá prospere, pero quiero decir, yo de verdad que tengo mis dudas porque a lo mejor quizás tardaremos otros 30 años en invertir esa. Y ya lo último que digo de verdad es que en otros territorios del territorio nacional, en Valencia, en Cataluña, en el País Vasco, en Móstoles y en Leganés, la mediación es parte de su día a día. O sea, sí, y ellos también son latinos. O sea, ¿no? Una opinión más. Y ya está. Más en lo que acaba de decir. Es cierto lo que dices. Mucha gente pensó que la mediación iba a tener la misma dirección y el mismo destino que aquella famosa avenencia previa o conciliación previa con una diferencia que se está viendo. No sé si se dan cuenta, la recuerdo de la 414 o 415, se ha sustituido cuando te invitan en la audiencia previa a acudir al recurso de mediación, hemos quitado la mitad, pero a mantener. Y no olviden que la mediación es la incorporación de la directiva y estamos bajo el ordenamiento jurídico europeo. Europa no nos va a dejar, y de hecho nos dieron muchos datos porque la transposición se hizo muy tardíamente, no nos va a dejar el sistema alternativo de la resolución de conflictos, porque está imperando en Europa. Porque en Canadá, lo de las puertas abiertas, las puertas giratorias, que aquí se está traduciendo de otra forma, es real. Entonces, creo que debemos ir empezando a cambiar un poco de mentalidad por subsistencia. Bueno, pues yo creo que, si no hay más preguntas, solo decir que yo creo que la mediación ha venido para quedarse y que han sido muy brillantes las intervenciones que hemos escuchado a lo largo de esta tarde. Muchas gracias a las tres presentes y a las que han estado anteriormente aquí. Solo agradecer a los presentes, a los asistentes que hayan venido, que hayan participado tan masivamente y fundamentalmente agradecer al Colegio de Veterinarios que haya acudido en nuestro auxilio, nos haya brindado esta magnífica sala que tienen, nos la hayan puesto a nuestra disposición, dado que por el número que teníamos nos habíamos quedado pequeños en la sala que teníamos en la biblioteca del colegio. Y, por tanto, agradecer al Colegio de Veterinarios el asilo que nos han prestado, la acogida tan maravillosa, la utilización de sus medios, y sin ello, pues damos por terminada esta jornada tan brillante. Muchas gracias.